Bueno, en esta hojita vamos a analizar varias cosas claves del cribado. Entonces, alimentamos el caudal de diseño. Por ejemplo, lo tengo aquí en litros por segundo, dividido entre 1000 para pasarlo a metros cúbicos por segundo. Entonces, la velocidad nosotros se la podemos suministrar. Entonces, queremos una velocidad baja en el canal. Ahorita vamos a ver que esta la podemos cambiar y que esta va a incidir pues en otros factores. ¿Ok? Como tenemos la velocidad definida, entonces de la ecuación de continuidad pues podemos sacar caudal entre velocidad, pues nos va a dar el área. Y adoptamos un ancho del canal. Podemos tener consideraciones, por ejemplo, constructivas. Para un canal de 10 litros por segundo, podemos adoptar un ancho de 0.3, que es más o menos como el mínimo constructivamente que podríamos tener. Y despejamos entonces la lámina de agua, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un canal, área entre el ancho, pues me va a dar entonces la altura de la lámina de agua, ¿ok? El radio hidráulico, si recordamos, entonces es área sobre perímetro mojado. Entonces el área sobre el perímetro, que va a ser el ancho, que es B5, más 2 veces pues el nivel de agua, ¿cierto? Eso me va a dar el perímetro mojado y con eso calculo entonces mi radio hidráulico. Y a partir de la ecuación de Marni, pues también podemos definir para tener estas condiciones, cuál sería entonces la pendiente del canal. Entonces, bueno, tenemos el N, definimos el material, por ejemplo, para concreto el N es 0.013. Y aquí lo que estoy haciendo es despejar de mi ecuación de Chesimani. Estoy despejando la pendiente, tengo mi caudal, tengo el área, el radio hidráulico y el N, entonces despejo para ese subcero. Okay, vamos a ver entonces el tema de la pérdida de carga en la rejilla. Entonces, nosotros teníamos que, bueno, una primera rejilla, entonces tenemos que definir, voy a trabajar aquí, denme un segundo. Entonces, en nuestra primera rejilla vamos a analizar varias cosas. Entonces, uno, pues yo tengo que definir cuál va a ser el tamaño de las barras. Eso lo podemos ver también a través de los diámetros comerciales. Y pues si es pequeño, entonces podemos utilizar barras de estas que son más pequeñas. Miren aquí, por ejemplo, el tamaño en milímetros. Entonces ya estas otras barras empiezan a ser muy grandes para una planta pequeña. Ok, entonces por ejemplo podemos arrancar con una varilla de media pulgada, entonces que tiene 1,27 centímetros, ¿cierto? Entonces aquí pues le damos media pulgada, aquí ya lo estoy pasando a metros y definimos entonces cuál es el espaciamiento entre las barras. Entonces para eso pues nosotros teníamos acá, según los caudales, las recomendaciones de espaciamiento. Entonces tenemos un caudal de 10 litros por segundo, está en este intervalo, podemos trabajar espaciamientos en la primera, por ejemplo, de 20 milímetros, ¿cierto? Aquí abajo lo que hago es pasarlo a metros, ¿ok? Entonces, si tengo barras de media pulgada espaciadas cada 20 milímetros, entonces, ¿cuántas barritas voy a tener? ¿Cierto? Entonces, lo que estoy haciendo es que el ancho B, ¿cierto? Que es B5, ¿cierto? Este ancho B dividido el ancho que tiene la barra más el espacio, ¿cierto? Me va a dar como el número de este jueguito que yo estoy aquí ejemplificando. Entonces, me dice que necesito 9.17 barras. Como necesito números enteros, entonces aquí le defino entonces que lo haga, que lo haga para 9, ¿cierto? Dice, entonces lo que voy a tener son 9 barras, ¿ok? Ahorita lo que nosotros estábamos definiendo como punto 5 era esta velocidad en el canal, pero
al meterse entre las barras, la sección transversal cambia. Y esa sección transversal se vuelve solamente los espacios que hay. Entonces, vamos a estimar cuál es esta área total que me está quedando disponible para estimar la velocidad que hay de entrada en las barritas. ¿Ok? Entonces, definamos el área. Entonces, ¿el área cuál va a ser? Pues el ancho del canal, ¿sí? Tenemos este ancho menos lo que me queda disponible, ¿cierto? Los vacíos van a ser el ancho del canal menos el ancho de la barrita por el número de barritas que tengo, ¿cierto? Eso me va a estar dando como esta longitud disponible. Entonces, el ancho menos el número de barras por el diámetro que tiene la barrita, por el número de barras que tengo. Entonces, aquí me está dando el ancho. Y lo multiplicamos por, como lo que nosotros tenemos es, queremos son estas áreas, entonces ahí estimamos es esta longitud disponible por la altura Y del nivel de agua, que lo teníamos aquí, que es B6. Entonces yo ya voy a tener cuál es esta área que yo tengo disponible entre las barras. Y igual, del caudal igual a velocidad por área, entonces tengo mi caudal entre mi área, me da entonces que mi velocidad de aproximación, perdón, que mi velocidad entre las barras es de 0.8. Entonces, si nosotros vemos aquí también, en estas definiciones, había una recomendación que esa velocidad fuera máxima de 1.20. Entonces, estamos chequeando. ¿Ok? Vamos a calcular entonces cuál es la altura de la pérdida de carga que nosotros vamos a tener. ¿Qué es esto? Aquí. Cuando ella se va acumulando, ¿cierto? Bueno, inicialmente antes de que se acumule, nosotros estamos generando una obstrucción y entonces eso va a generar que el nivel se suba. Entonces vamos a estimar esta pérdida de carga considerando pues la rejilla inicialmente limpia. Entonces, del libro de Metcalfe tenemos esta ecuación que nos permite estimar esa pérdida de carga, donde H es la pérdida de carga dividido 1 sobre C, que es un coeficiente experimental de pérdida de carga, que está de 0.6 a 0.7, multiplicado por la velocidad con la que viene el agua al cuadrado, perdón, la velocidad de entrada a las rejillas al cuadrado, menos la velocidad que yo tengo en la llegada del agua, dividido 2G. Entonces, aquí está, trabajé con el coeficiente de 0.7, 1 sobre 0.7 por la velocidad al cuadrado menos la otra velocidad al cuadrado sobre 2 por 9,81. Entonces me está diciendo que cuando yo tengo la rejilla limpia, se me sube el nivel 3 centímetros, ¿cierto? Esa es la pérdida de carga que yo tengo con la rejilla limpia. Pero bueno, ya se va a ir obstruyendo, entonces vamos a revisar en una condición crítica o en una condición de obstrucción, cuánto entonces se sube este nivel. Entonces, pensemos que de esta área que nosotros tenemos disponible, ¿cierto? Vamos, como se va llenando de residuos, entonces vamos a tener entonces la mitad del área disponible. Entonces aquí le llamé un factor de obstrucción de esa pérdida de área. Entonces se reduce a la mitad, 3.5. Ok, entonces lo que vamos a hacer es reducir el área disponible, que ya la habíamos calculado, a la mitad. Entonces, igual, caudal, que es B2, sobre el área disponible por ese factor de obstrucción. Entonces, se me sube ahí la velocidad a 1.6. Y eso me generaría una pérdida de 0.17. Ya se me empieza como a subir un poco. Entonces, no puedo dejar que se pierda tanto, que se pierda tanta área disponible. Entonces, podemos bajar este factor un poco
para que se me baje entonces esta pérdida de carga. O otra opción también es considerar aumentar un poco este espaciamiento. Pongamos aquí 8 barritas, ¿sí? Y me redujo entonces un poco esa pérdida de carga. Vamos entonces a hacer exactamente lo mismo, pero con la segunda rejilla. Entonces, en la segunda rejilla, nosotros en la primera, pues que tenemos una separación más grande, se puede usar una varillita un poquito de un tamaño mediano, pero aquí que tenemos un espaciamiento más pequeño, podemos usar una varilla un poco más pequeña. Entonces aquí coloqué una varilla en la segunda rejilla de 3/8 de pulgada. La paso a metros, defino el espacio entre las barras, aquí dije 15, y hago exactamente lo mismo que hice arriba, ¿cierto? Entonces estimo el número de barras calculado, considerando el ancho dividido pues entre la suma de estos dos, me da 12. Aquí entonces, realmente si le pongo decimales, bueno, me da 12.2. Aquí entonces ya digito el 12, que sería el que adopto. Calculo igual el área entre las barras, con el mismo procedimiento que hicimos ahora. La velocidad entre las barras y la carga, la pérdida de carga con la misma ecuación, solo que ahora pues con esta velocidad con respecto a la rejilla limpia. Aquí tenemos entonces nuevamente el factor de obstrucción de pérdida de área, entonces 0.6, 0.5, y, perdón, 0.5. Entonces me está diciendo que yo estaría teniendo una pérdida de 17 centímetros. Entonces esto yo lo voy a tener que considerar cuando le deje los bordes libres que va a tener entonces el canal, porque hasta ese nivel se me puede estar subiendo el nivel de agua. Vamos a... Entonces miren que depende, que tanto yo la deje obstruir, pues entonces se me va a subir la pérdida de carga